Estamos de regreso. En este momento doy la bienvenida aquí en el estudio de CIPS Noticias más temprano al director ejecutivo de Desarrollo Industrial Emergente, Esaú Garza. El día de hoy nos va a platicar de los parques industriales, de las inversiones y también del nearshoring. Director, muy buenos días. Gracias por estar aquí como cada semana. Hola Nidia, un gusto como siempre acompañarte. Pues aquí estamos nuevamente para platicar estos temas muy interesantes. Director, yo creo que deberíamos de iniciar esta entrevista principalmente conociendo el término. ¿Qué es el Claro, nearshoring? claro, mira, es un fenómeno o es un término que hoy se está utilizando mucho. Hay dos, uno es nearshoring y otro es reshoring, que quiere decir acercarse a la costa o acercarse al lugar donde están los clientes o donde está el mercado meta principal. Entonces, es un fenómeno que estamos viendo que se acentúa hoy con la interrupción que hubo en las cadenas de suministro a nivel internacional a raíz La de la pandemia pandemia. vino a demostrar las fallas Sacudió, que existen. sacudió las líneas de producción a las cadenas que se integran en diferentes productos para hacer un producto final se vieron comprometidas a raíz de un paro, por ejemplo, Claro. en una empresa que está en China o que está en alguna parte Que del mundo. pararon labores por la Y pandemia. entonces esa falta, por ejemplo, de chips paró las plantas de manufactura de vehículos en Aguascalientes, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, en diferentes el partes mundo del en mundo. general. Entonces, la nueva tendencia es reubicar y también tener estratégicamente ubicadas plantas de producción para evitar precisamente que se detenga la producción o el suministro de insumos. Entonces, lo que estamos viendo, este es uno de los factores. Otro es, por ejemplo, a raíz de la implementación de aranceles y medidas que limitaban o encarecían la entrada de productos provenientes de China en Estados Unidos, pues muchas empresas que utilizaban a China como base de manufactura, pues también estuvieron buscando dónde reubicar esas plantas para evitar pagar estos aranceles y que se encarecieran sus productos. Entonces el término nearshoring o reshoring es cuando regresan estas plantas que estaban en Estados Unidos, en México, que se movieron a China, o nearshoring son estas plantas que originalmente están en China, pero quieren estar cerca de su principal mercado, que es Estados Unidos, y aquí es donde México se vuelve estratégicamente competitivo para poder instalar estos proyectos que puedan abastecer el mercado de Estados Unidos, no desde China, sino desde un punto más cercano, donde no solamente la logística y los tiempos son un beneficio, sino que también contamos con mano de obra calificada, pero también tenemos un acuerdo comercial que permite que los productos hechos en México accedan al mercado de Estados Unidos o al del acuerdo comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, TEMEC, de manera preferencial. Estratégicamente, el país, en cuestión de ubicación, esa es su principal bondad. Claro. Ese es uno de las ventajas, digamos, que tenemos, ubicación geográfica y sobre todo la cercanía al mercado de Estados Unidos, que pues, es uno de los más grandes a nivel mundial. Está China, está Estados Unidos. Pero aquí también resalta esta parte donde tradicionalmente, digamos, las empresas se han estado instalando en la frontera, digamos, para estar muy cerca de Estados Unidos. Hoy en día ya no es el caso. Tenemos lugares donde se han estado estableciendo la industria, por ejemplo, automotriz en el Bajío o la de medicina en el norte, y donde el sureste, particularmente Yucatán, se empieza también a posicionar como un punto de entrada, un punto de acceso a Estados Unidos vía marítima a la costa este de Estados Unidos. Podemos, como lo hemos mencionado en algunas ocasiones, considerar que Yucatán es frontera con Estados Unidos si cruzas el mar, ¿verdad? O sea, tenemos un acceso directo al mercado de Estados Unidos vía marítima, que esto es un factor muy importante. ¿Cuál es la situación actual del país, también del Estado, hablando del nearshoring? Pues mira, es un proceso que se está dando hoy en día. Lamentablemente, digamos que la estrategia de promoción de México sufrió algunos cambios en la actual administración federal, porque se concentró toda esta actividad de promoción en las embajadas, cuando anteriormente había un organismo de promoción que es ProMéxico, que desapareció. Entonces, digamos que le bajamos un poquito las actividades de promoción, más no obstante, las embajadas están haciendo una gran labor, la Secretaría de Economía está haciendo una gran labor, la iniciativa privada está haciendo una gran labor, y los gobiernos son los que han tenido que salir a realmente hacer esta labor de promoción. Y Yucatán realmente es un ejemplo muy tangible de cómo el gobernador pues, va regresando a una gira por Europa muy exitosa, y previo a la pandemia, pues también otras giras que se han realizado en Asia y en otros países del mundo para precisamente traer inversiones.
A su parecer, director, ¿cuáles son los países que están haciendo nearshoring en México, los principales? Claro, mira, es un tema muy interesante porque hoy en día inclusive las empresas ya no son de un país, sino que son empresas globales, ¿no? O sea, tienen presencia en diferentes partes del mundo. Entonces, para diferentes industrias, vemos que, por ejemplo, de Estados Unidos, su capital es originalmente de Estados Unidos, pero que tienen sus plantas de manufactura en Asia, en China particularmente, pues están buscando reubicar esas plantas cerca de Estados Unidos. Y el costo en Estados Unidos a veces es muy caro, lo cual no lo vuelve competitivo con el costo actual que tiene en China, y donde México se convierte en un factor muy interesante por los costos que se pueden generar, digamos, de manera muy competitiva en México, pero adicionalmente el acceso preferencial a través del acuerdo comercial que tenemos nosotros. Entonces, digamos que pueden ser empresas de todo el mundo. Lo que estamos viendo es un fuerte movimiento de las empresas americanas que están en Asia, cómo están buscando reubicarse hacia Norteamérica, pero también empresas chinas que están buscando mantener esa conectividad con el mercado de Estados Unidos sin tener que pagar tantos aranceles, que también están considerando venir a México, y empresas internacionales que tienen presencia en China pues están haciendo lo mismo también. Esos son los países principales, sin embargo, no hay que dejar de lado a los demás países que también pudieran ser potencialmente llegar al país. Claro. Director, quisiera saber, nos está comentando de los bajos costos. ¿Quiere decir que el nearshoring, al estar en México, la producción que vamos a hacer es más baja? Mira, no necesariamente, yo diría son costos más competitivos, pero no solamente los costos, sino los tiempos. No es lo mismo traer un producto desde China que cruzar la frontera en 2 días vía marítima desde Yucatán o en un día desde Reynosa. O sea, esa ventaja de reducir los tiempos también está directamente relacionada al costo que tiene un producto. También reduces el almacenaje que se necesita, los tiempos de entrega, etcétera. Entonces, hay costos muy competitivos por la posición geográfica con la que estamos, pero también tenemos una mano de obra muy calificada, es decir, de calidad, que también es muy competitiva en cuanto a su costo a nivel internacional, y los costos, digamos, de renta o de tener una planta, una industria aquí en México, pues también son competitivos comparados a nivel internacional. Pero como hemos venido también platicando, este es uno de los puntos importantes donde en el estado de Yucatán tenemos que trabajar para poder contar con la infraestructura que requieren las empresas que están buscando reubicarse en el mundo, pues para que puedan considerar a Yucatán como una de las opciones más viables para sus proyectos. Para finalizar, además de este tema muy interesante, y hemos estado hablando a lo largo de las semanas de los parques industriales y de todo lo que engloba la economía hacia el Estado, ¿se hacen otras actividades en promoción como seminarios? Claro. Me platicaba fuera del aire que el día de ayer se llevó a cabo uno. Claro, sí, muy interesante. El día de ayer hicimos un seminario precisamente enfocado a Japón. Lo hicimos de manera simultánea en idioma español y japonés. Todas las presentaciones se proyectaron en español y en japonés. Todo esto se preparó. Tuvimos una participación muy, muy buena de cerca de 100 personas. En el canal que teníamos en español había 70 personas, y en el canal que teníamos para los japoneses había cerca de 30 personas, un poquito más. Y aquí la ventaja que nos permite hoy la tecnología que nos ha enseñado la pandemia, digamos, a utilizar, es que lo hicimos de manera simultánea en la mañana de Japón y en la tarde de nosotros, y tuvimos una participación de la gente que nos acompañó muy interesante, donde nos comentaban pues que no estaban al tanto de Yucatán y sus ventajas que ofrecía. Tuvimos un panel muy interesante donde nos acompañó Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Fomento Económico. El subsecretario Gerardo Díaz nos acompañó también la Oficina de Promoción de Negocios de Japón, que se llama JETRO, nos acompañó el ministro de Economía de México en Tokio, nos acompañó también empresas de consultoría como Deloitte, como otra empresa que se especializa, despacho que se especializa en acceso a mercado, que se llama Loan International Trade, y también nos acompañó una empresa local que tiene operaciones precisamente de logística que se llama Línea Peninsular, y también aquí dimos a conocer un proyecto de un desarrollo con vocación industrial que se está preparando aquí en el estado. Así que fue realmente una perspectiva muy amplia de las oportunidades entre Yucatán y Japón, que también, si te parece, en otra ocasión con más tiempo la podemos platicar más detalladamente. Claro que sí, director. Pues muchísimas gracias, como cada semana. Le vemos en la siguiente. Claro que sí, con mucho gusto. Ahora vamos del otro lado del estudio con mi compañera Gretel Maca.